Muchísimas gracias por recibirnos en su hogar otro domingo más. En el caso del inicio del programa de hoy, solidarizarnos con todas las familias, con todas las víctimas y realmente dar un espaldarazo a esas personas que se dieron cita, a esos héroes llamados héroes sin capa, que nos acordamos de ellos de vez en cuando, los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja Dominicana y muchas personas que estuvieron aportando un granito de arena, una botella de agua, una comida. Realmente también felicitar a la prensa dominicana, esas personas que estuvieron ahí a pesar de todo, muchos buscando los views, muchos buscando el algoritmo, pero otros estuvieron ahí dándonos información de lo que estaba pasando. Lamentablemente muchos dieron noticias falsas también, que lo que llenaban de indignación a otro grupo de personas, pero esperamos Dios siga fortaleciendo esas familias que lo necesitan actualmente. Me acompaña mi compañero Jonathan Vélez. Bueno, Enrique, de verdad que gracias por la oportunidad. Creo que es un momento, ¿verdad?, para darle un espaldarazo, para motivación a todas estas personas que han perdido un ser querido en esta tragedia y a la misma vez a los que pues han tenido la oportunidad de estar vivos y clamar cosas buenas. Desde acá le enviamos un abrazo desde Fluyendo. Y nada, creo que como pueblo nos unimos. Creo que como dominicanos podemos dar la victoria de unirnos todos y demostramos que se puede. Porque a pesar de que habían muchas personas con ganas de hacer view, creo que también eso fue ganas de motivar a todos los demás a mantener a la gente informada. Mira, está pasando esto, está pasando esto otro. Creo que como pueblo nos unimos. Las tragedias, lamentablemente, Sí. unen los pueblos. Creo que en este momento la República Dominicana está más unida que nunca después de esta situación que pasó. Yo desde el martes estaba intentando no hablar de este tema. Lo prolongué lo más posible, lo más que pude. Tener que hablar de este suceso, de las noticias. Yo simplemente historias al Instagram de Fluyendo subía las fuentes oficiales, lo que decían realmente, porque hay personas que la mataron, la revivieron, Sí, volvieron. Se dijo de todo. Hay personas que estuvieron presas por la misma razón. Ahora mismo se está hablando mucho de demanda. La misma hija de Rubí Pérez dijo que va a demandar en conjunto de cientos de personas también. Bueno, y hoy tenemos un programa hablando de eso. Vamos a traer lo que es la parte psicológica. Vamos a ver cómo terminamos el programa con un pastor que va dándonos una oración por el pueblo dominicano. Realmente la diáspora se ha unido. Sí. Es decir, la unión no ha sido simplemente aquí, porque estamos hablando que recibimos ayuda de Israel, de Puerto Rico, de México, de Estados Unidos, los dominicanos en el exterior, realmente algo que ha marcado un antes y un después en la República Dominicana. Y esto nos ha llevado también a analizar, Enrique, que tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que aferrarnos más a Dios. Como pueblo, tenemos que aferrarnos más a Dios. Creo que nosotros, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, estos países que están en el Caribe, nos hemos alejado un poco de Dios. Y creo que a veces Dios se pone un poco airado. No estoy diciendo con esto que quizás Dios pudo provocar esto que pasó. No. Simplemente que a veces Dios nos llama con amor y a veces pues no entendemos. ¿Y qué hace Dios? Nos llama con dolor para que entonces recapacitemos. En este caso, pues a lo mejor nos llamó con dolor y nos dio un jamaquión. Eso es así, mira, ha sido tendencia el grupo Barat, el concierto que Sí. tiene ya como 2 meses anunciándolo. Ahora ha tenido esa presencia, Misael también. La pastora Yesenia Ten, son los que ha estado también en la palestra, dando ese espaldarazo, ese apoyo, cantando en el momento que se necesita. La vigilia que hicieron también frente a la discoteca. Chulísimo. Son cosas tan bonitas, pero en el momento son tan trágicas que realmente uno a veces desea mantenerse al margen. Por eso felicitaba hace unos minutos a lo que es nuestra prensa, los comunicadores que estuvieron ahí, a pesar de todo el llanto, todo el dolor de la putrefacción que se sentía en el lugar. Estuvieron ahí dando la noticia como valientes, porque hasta el coronel
Juan Manuel. Juan Manuel lloró al final. Juan Manuel es un titán. Ese es un titán de verdad. Dijo, es lo peor que me ha tocado. En 20 años. En 20 años de labor. O sea, que es mucho decir, ¿sabes? En 20 años ha sido lo más difícil para poder manejar. Ha sido esa tragedia. Estamos hablando que ha visto tormentas, terremotos, inundaciones que se caen paredes. Tenemos el caso de San Cristóbal. Lo del desnivel de la 27. Es correcto. Que también fue un... Es una tragedia mayor que nos ha posicionado como una de las mayores tragedias de los últimos 10 años en Latinoamérica. Y también hasta en el mundo hemos entrado en ese ranking lamentable. Así mismo. Yo te puedo hablar rapidito. Yo viví esa experiencia en el año 1996 en mi país de origen, Puerto Rico, donde hubo una explosión. La pueden buscar en YouTube. Está ahí. Se llama Explosión de Río Piedras en Puerto Rico. Vivimos esa experiencia. Creo que más de 100 personas murieron ahí en esa explosión. Y vivimos prácticamente lo mismo que estamos viviendo en el Jet Set. O que se vivió en el Jet Set. A pesar de que aquí se perdieron muchas más vidas. ¿Ves? En Puerto Rico se perdieron aproximadamente 100 personas. Pero tenemos que seguir hacia adelante con mucha fe y mucha esperanza. Síguenos en todas nuestras redes sociales: YouTube, Instagram y TikTok. Fluyendo. Es fácil, las cámaras están prendidas, todo el mundo tiene el foco de atención en lo sucedido hace 6 días, el lunes en la madrugada, martes, en la madrugada del martes realmente, en el Jet Set. Pero cuando se apaguen las cámaras, cuando esas personas caigan un poquito más en cuenta de que hayan pasado los días de que las personas los visitan, la parte psicológica, y es lo que vamos a tratar ahora mismo, un experto que tenemos aquí en el área de psicología, Bori, es el momento donde realmente se necesita la ayuda. Pienso que sí, es el momento donde el ser humano busca un empujoncito, ¿verdad? Porque cuando usted atraviesa por una situación difícil como una tragedia, en este caso, hace falta siempre la mano amiga de un profesional que nos ayude a poder salir un poco a flote de lo que podamos estar sintiendo, la tristeza y todo eso. Y tenemos un experto en el día de hoy compartiendo con nosotros aquí en este segmento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Bien, muchas gracias por invitarme. Gracias, José Enrique, Boris, todo el equipo. Ustedes tocan un aspecto muy importante y es ese después. Esa parte donde quizá ya han pasado unos cuantos días, cómo vamos a enfrentar la situación. Entonces, todo eso es importante. Yo siento que ahora mismo el pueblo dominicano, el gobierno, tiene un gran compromiso. Entonces, Elías, para iniciar, Elías González, Sí, tu Elías especialidad, González. psicología clínica. Sí, psicólogo clínico, terapeuta familiar. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué se estila? Porque estamos hablando que es una tragedia que sobrepasa cualquier cosa que haya ocurrido. Realmente no es lo normal, no es lo habitual. Es algo, es un extremo realmente lo que estamos pasando en la República Dominicana. Sí, cuando, no sé si les ha pasado, Sí. pero la pérdida de un familiar son de los momentos que muchas veces tú no tienes una palabra exacta para la otra persona. Es un momento difícil, es un momento en el que tú no sabes qué tú podrías hacer muchas veces para calmar o aliviar la angustia de esa persona. Entonces, entiendo que el pueblo dominicano está pasando por esta situación actualmente y se necesita la intervención oportuna de todos aquellos que podamos brindar el apoyo psicológico. ¿Qué tanto se busca un culpable de yo pude haber hecho tal cosa, yo sentí que no debía ir, mi abuelo se soñó y algo y para que no fuera, las personas, los dueños, el gobierno, cualquier tipo de culpable? ¿Qué tanto se estila que eso ocurra de parte de la familia?
Eso ocurre con gran frecuencia y es porque incluso esa parte está dentro de nuestra personalidad. El ser humano tiende a manejar culpa y por esa razón buscamos un culpable porque es muy difícil tener la responsabilidad. Es más fácil para mí decir, no, José Enrique tiene la culpa, Boris tiene la culpa, porque eso me descarga en cierto modo. Entonces, hay muchas personas que quizá con alguna creencia, como tú bien mencionas, que quizá mi abuela, mi madre se soñó, porque eso se da mucho en esta sociedad, se pueda manejar cierto nivel de culpa. Y eso hay que aprender a drenarlo y eso se hace en terapia. ¿Cómo, Elías, lo más difícil en este punto, con lo que ha ocurrido, ha sido que ha sido una muerte repentina? No es como una muerte de una persona que estás esperando, bueno, esa persona tiene una condición, Exacto. una enfermedad, un cáncer, o no sé, o para darte un ejemplo. Fue una muerte repentina, una persona que salió de su casa, usted estaba conversando con ella, y de un momento a otro, usted prendió la televisión o vio su celular, scrolleó y vio una información de que se cayó el techo donde estaba esa persona. ¿Qué ocurre en ese sentido con ese familiar que es tan chocante? Claro, claro. Es un momento muy difícil y cada persona, pues obviamente lo va a manejar a su manera. Es un momento de shock, es un momento de procesar y de vivir entonces esa etapa famosa de negación que muchas veces tenemos, de poder enfrentar la situación. Hay personas que necesitan poder tener unos cuantos días para analizar la situación y poder tener una forma de accionar en cuanto a todo lo que está pasando. Entonces, eso va a hacer que el proceso, el seguimiento que se le dé a cada una de esas personas sea crucial en estos momentos. Estamos hablando de los familiares de los fallecidos, pero en el caso del que vivió el trauma, del que estuvo ahí dentro, estuvo en los escombros, logró salir con varios golpes, moretones, a esa persona, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, en ese caso, vamos a tener ahora mismo mucho posiblemente ataques de ansiedad, vamos a tener estrés postraumático. Eso en la noche, en la oscuridad. Sí, cada persona lo va a manejar a su manera, pero la parte del estrés postraumático, el recuerdo del accidente, de las situaciones, eh, algún, algún momento de desesperación, algún caso en el que la persona que recibe, que recibe la ayuda quizá quiso ayudar a otra persona en el momento, no pudo hacerlo. ¿Entienden? Todo eso va a afectar mucho. Porque como yo siempre digo, hay personas que pueden vivir una situación muy fuerte y al otro día verlo como si nada. Sin embargo, hay otros que por eso te van a hacer una crisis de años que necesita intervención. En el caso de los detonantes, yo viví esa situación, pero ya yo no puedo estar en espacios cerrados. Si siento un polvo, una arena, voy al reencuentro. Se ve mucho en películas eso de revivir Sí. momentos. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿De qué manera debe actuar el gobierno dominicano en estos momentos? Mira, eso que tú mencionas es parte del estrés postraumático. Te voy a poner un ejemplo. En los momentos del COVID, muchas personas tuvieron situaciones cuando estábamos en el punto focal de la pandemia. Y esas situaciones estaban presentes quizás desde hace muchos años. Pero hasta que no se presentó el escenario que se necesitaba, no afloraron. Eso pasa también en este caso. Personas con situaciones que ahora quizá detonaron y otras que pudieron tener esas situaciones a partir de este acontecimiento. Entonces, el gobierno, para caer a tu pregunta, necesita enfocar esos grupos de atención psicológica a todas esas personas. Se debe dar un seguimiento. Porque obviamente tenemos que vivir nuestro proceso de duelo con los familiares y con nosotros mismos. ¿Por qué digo con nosotros mismos? Porque hay personas que quizás perdieron un brazo, una pierna. Eso es un duelo.
Entonces, todo eso debe llevar un seguimiento terapéutico, porque aunque quizá para determinar algún tipo de trastorno, depresión o algo así, debemos dejar que el tiempo pase. Pero siento que, bueno, que no hay escenario peor o mejor, todos son devastadores, porque en el caso de que yo sobreviví, andaba con mi pareja, con mi mejor amiga, y yo estoy vivo y esa persona no. Incluso puede darse el caso de que yo estoy vivo y yo te invité. Wow. O yo La culpa. incluso Sí, la culpa. Sí. tuve que convencerte para que fueras y el día de hoy yo estoy vivo, esa persona ya no está y eso es la parte donde empezamos a cargar culpa y a sentirnos mal por todo eso. Elías, ¿crees que el Estado está siendo responsable con la parte de salud mental en todo esto? O sea, realmente el Estado está buscando la forma de contratar psicólogos, psiquiatras, para ayudar a esas familias en este momento tan trágico. ¿Entiendes tú que sí? Bien, en esa parte pude ver que el gobierno activó unos puntos para esta atención psicológica a personas. Existen ahora mismo algunas líneas telefónicas que se pueden utilizar. Sin embargo, hay colegas que de una manera ya desligada y desinteresada están brindando sus servicios de forma gratuita para que el que necesite ayuda pueda comunicarse. Y puedo decirles que actualmente tengo pacientes que llegaron a consulta no por esta situación, pero que dentro del esquema de trabajo que tenemos con ellos ahora se agrega esto. Sea porque ¿Por qué razón? tienen un familiar directo Sí. o porque son personas que hicieron crisis por ver la tragedia. Simple y pasa. sencillo. Entonces, me imagino que no soy el único No que todos. está presentando ahora mismo estos casos, que está atendiendo casos en relación a este tema. O sea, que la República Dominicana completa está teniendo situaciones y en diferentes partes del país pues estamos dando el servicio de una u otra manera. Llegó un momento en que yo no quería entrar a las redes, te lo digo de verdad, porque la cantidad de noticias verdaderas, falsas, de todo tipo, videos desde dentro, videos de fuera, el llanto, algo realmente escalofriante. Entonces, yo que me considero una persona hasta cierto punto fuerte, no me imagino esas personas que son más sensibles, el ver algo que eso se ha visto en películas. Entonces, Sí. tú Exacto. sentirlo, escucharlo, saber que hay alguien que tú conocías, alguien de que tú eras fanático, alguien de que tú llegaste a ver hace poco, que es de tu pueblo, que es de tu barrio, de tu sector, 15 personas de una sola provincia, realmente es algo que me imagino que va a durar años. Y cuidado. Claro, son secuelas que quedan, son situaciones que nos hacen preguntarnos muchas cosas. Sí, claro. Y una de ellas es, ¿qué pasaría quizá en la presencia de un sismo que pudiera afectar a toda la República Dominicana? Bueno, para mí, mi pensar en cuanto a eso es que no estamos preparados porque la capital, que es el lugar donde se concentra la mayoría de personas, la ciudad, con Claro. 3 millones y pico de personas. Y todo está lleno de torres, de muchos pies y de muchos apartamentos. Imagínate tú, si eso cede hacia abajo, la cantidad de personas que quedarían atrapadas ahí, a lo que se puede mover y buscar maquinarias, son miles de personas. Claro, incluso a ese mismo punto hay edificaciones que no están terminadas y que no se pueden terminar. Que no se pueden terminar, pero tampoco se pueden demoler. Exacto. Sí, Entonces, creo que en el malecón hay varias así. hay muchas situaciones así en el país. Situación difícil. Y quizá en un momento donde no se había presentado esta catástrofe en el Jet Set ni nada de eso, pasamos por ahí muchas veces y decimos, bueno, hay una gran pérdida económica en esa edificación que no se puede demoler, pero también ahora se le agrega, porque las situaciones te llevan a preguntas. Sí. Y tú dices,
¿qué pasaría con esa edificación en una catástrofe natural? Por un terremoto de 7, Exacto. algo, no sé, por dar un ejemplo. Entonces, realmente no estamos preparados porque en una situación, digamos que con un punto focal, como fue la del Jet Set, que todo estaba en ese perímetro, Sí, vimos todos los en días. 300 metros cuadrados. Sí, sí. Exacto, vimos cómo pasaron todos estos días para poder dar una respuesta completa. Ahora imagínate, algo más devastador, algo más amplio. Tenemos que... Estamos hablando que para la recuperación fueron 3, 4 días para terminar el proceso completo. En un solo lugar. Exactamente. Y también hay que añadirle, Elías, que venimos de marzo para acá, venimos con situaciones. Primero, lo de Koransky, que es una chica que se perdió en Punta Cana, que nunca apareció. Exacto. Eso fue una semana intensa de noticias corridas, ¿verdad? Sí. Luego de ese hecho, pasó lo del el muchacho de Jarabacoa, Ajá. que no ha aparecido. No. Y luego de eso ahora, esto del Jet Set. O sea, todo ha sido Sí. No, y, corrido. y el tema haitiano también. Y la marcha. O sea, Sí. que todo ha sido... Exacto. El tema de las desapariciones tiene un punto importante y es que tú tienes un familiar desaparecido que quizás con el paso del tiempo vemos que lo encuentran muerto por alguna situación, entonces doble problema para la familia. Porque primero estaba desaparecido, ahora cerramos muerto. capítulo, pero vamos a vivir ese proceso De que duelo. es totalmente diferente. Ajá. Porque cuando está desaparecido pues hay una esperanza y eso pasa aquí también. Hay personas que quizá la familia dijeron, pero ¿dónde está mi familiar? Ya van 2 días, ya van 3 días, ¿dónde está mi familiar? ¿Entiendes? No sé, eso es un punto importante. Elías, pues palabras finales realmente a la sociedad. Bien, entiendo que todos debemos estar unidos en este momento. Exhorto a que busquemos ayuda. A veces dejamos la parte de salud mental, psicológica para el final, como última opción, cuando no debe ser así. Ahora se necesita un seguimiento continuo desde los aspectos psicológicos, el gobierno, las atenciones, todo lo que se pueda brindar. Pero sobre todo, tener en cuenta que las personas afectadas, las familias afectadas, tienen que vivir su proceso. Vivir ese duelo, enfrentar sus situaciones. Y qué mejor manera que hacerlo si estamos de la mano con algún tipo de terapeuta que nos pueda acompañar en todo esto. Elías, pues muchísimas gracias y ustedes continúen con el resto del programa porque aquí seguimos fluyendo. Gracias a ustedes. Síguenos en todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram y TikTok. Fluyendo. Continuamos con el programa. En este momento me encuentro con mis compañeros de micrófono abierto y de inmediato pasarle la palabra al comunicador y periodista Manuel Báez. Buenas tardes, país. La República Dominicana en los últimos días ha estado viviendo un luto generalizado. Y todo el mundo conoce cuál es la razón. Primero, el presidente de la República, luego de lo sucedido en Jet Set, visitó el lugar, se conmovió bastante, también la primera dama de la República, y varios funcionarios del Estado Dominicano estuvieron en el lugar. Y ya la historia la conocemos porque hasta el momento sabemos todo lo que sucedió allí, por lo menos con las personas que salieron lesionados y fallecidos. Lo que sucedió o lo que debe de suceder de aquí en adelante está por verse, que son las investigaciones que traerán consigo lo que pudo haber pasado allí en el Jet Set la noche del domingo o la madrugada del lunes cuando estas personas estaban participando en una fiesta con el popular merenguero dominicano Ruby Pérez.
y que se había bautizado en el país como la voz más alta del merengue. Hay varios aspectos que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué surge el Estado? El Estado surge como una forma de regular el quehacer de los seres humanos, la convivencia humana. No es que el Estado surgió fortuitamente. Al hombre comenzar a organizarse en sociedad, comenzaron a trazarse algunas metas. Y por eso, y aquí tenemos abogados, saben que la principal fuente del derecho son las costumbres. Y las costumbres hicieron que se vaya fortaleciendo y formando estos núcleos que al momento se convirtieron en leyes y se organizaron las leyes y se organizó el Estado. El Estado creó sus propios mecanismos para de esta manera garantizar, y debe ser, aunque Carlos Marx lo ve desde otro punto de vista, pero el Estado se concibió con la idea de proteger al ser humano, de brindar los servicios públicos y de ser el garante de la sociedad. Bueno, y me van a decir, ¿y por qué Manuel habla de esto en el día de hoy? Porque el papel del Estado tiene que estar presente en todo momento, en las regulaciones de los servicios públicos y privados. El Estado tiene que garantizar que los servicios públicos estén al alcance de los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora, también el Estado tiene que garantizar, señores, el bienestar de la comunidad, de los comunitarios, de todos los que sobrevivimos en un país o en un estado. En la República Dominicana tenemos muchas debilidades institucionales. Las regulaciones por parte del Estado dominicano son muy frágiles, son muy débiles. Muchas veces porque no se toman en consideración los parámetros. Aquí escribimos todo, copiamos todo, imitamos todo. Tenemos todas las leyes del mundo escritas, habidas y por haber. Yo a veces me pongo a revisar algunos articulados, porque veo que lo citan algunos abogados y demás, que a veces ni lo conocen, y citan algunos ejemplos, y cuando me pongo a buscar es que nosotros también los tenemos aquí en los códigos nuestros. Están escritos, pero parecen palabras muertas, letras muertas. Entonces, eso ha sucedido en el país. Por ejemplo, el Estado, cuando yo digo que tiene que ser un regulador también de la parte privada, es que no puede renunciar a ese error importante que tiene que ver con la vigilancia del bienestar social. Las infraestructuras públicas está establecido por la ley que el Ministerio de Obras Públicas tiene que verificarlos y tiene que formar parte de esas estructuras y de esos trabajos. Ahora, mucha gente aquí en el país no formaliza, por ejemplo, los permisos para una estructura por todo ese protocolo al que tiene que someterse en los organismos correspondientes. Muchas veces usted va y somete un plano, por ejemplo, de construcción al Ministerio de Obras Públicas y le dura años para darle respuesta de eso. Entonces, cosas tan sencillas como eso. Entonces la gente lo que hace es que dice, bueno, lo voy a hacer a mi manera. Y comienza entonces a hacer las cosas a su manera. Por eso usted aquí se encuentra en este país, que aquí hay edificaciones que no tienen, por ejemplo, escalera de emergencia, que hay lugares de diversión que no tienen puertas de emergencia, que hay muchísimas estructuras que no garantizan que los ciudadanos y las ciudadanas tengan el cuidado necesario o el cuidado necesario de parte del Estado. Por eso es bueno que siempre tengamos en consideración esta parte, que el Estado, esa burocracia, tiene que cerrar un poquito esa brecha de la burocracia al Estado dominicano para que se faciliten la llegada de los servicios a los ciudadanos. Las palabras exactas del presidente fue, ahora hay que dar respuesta. Y creo que es así. Hay que dar respuesta. Eso no se puede quedar así. Una tragedia que ha tocado todos los extractos sociales, desde las familias más ricas hasta las más pobres. Y
la sociedad dominicana necesita respuestas, Manuel. Sí, cuando yo hablo de la regulación del Estado, es precisamente para no llegar a ese momento, para que no sea necesario tener que tomar las medidas, para que no sea necesario tener que hacer investigaciones. Yo estoy hablando de casos que se pueden prevenir, que no tuviéramos nosotros más de 200 muertos en un lugar y igual cantidad de heridos. Si tú trabajas en la prevención, si tú tomas las medidas correctivas, porque se supone que en un lugar donde van tantas personas todos los días o semanal, deben ser estructuras que deben de estar revisadas también por el Estado. A eso es que me refiero. Hablabas de los ayuntamientos, entonces cuando tú pides un permiso por un negocio, ¿es solamente para pagar impuestos? La mayoría de veces. No debería ser para evaluar, para que esté apto, para que visiten personas, que el espacio esté adecuado hasta cierta cantidad de personas. La mayoría de veces eso es por llenar un requisito y pagar impuestos, porque si el inspector que va a revisarte, en la mayoría de las veces, el inspector que va a revisar te encuentra cualquier fallo estructural ahí en esa edificación, tú lo resuelves canteándote. Hay otra peor. Eso, pero cuando hablamos de inspectores y de ir y revisar, la mayoría de las alcaldías del país tienen como inspectores de construcciones a personas que nunca han pegado un bloque. Ay. Que no van a poder determinar dónde hay un fallo, que no van a poder determinar qué se está haciendo o no se está haciendo bien. Y digo la mayoría porque yo sé que aparecen algunos donde sí. Pero tú te vas a la mayoría, por ejemplo, de los municipios del país, y es simplemente un compañero que tiene un comité de base del partido que haya ganado esa alcaldía, esa sindicatura, esa junta distrital, como le quieran llamar, y va simplemente a cobrar un dinero que calcula otro, a veces sin siquiera ir al lugar. Hay otra que es peor ahí mismo, y es que si tú haces tu trabajo bien y tú dices que esa infraestructura no está apta, te mandan a cancelar. Sí, porque ahí también va a depender la influencia que pueda tener el propietario de esa infraestructura, como tú acabas de mencionar, José Enrique. Entonces, mira, como decía Manuel y como decían ustedes, hay un tema que es bastante lamentable y bastante, pues, que uno debe de ponerse a pensar. Ya esto debe de servirle de experiencia al país y a las autoridades, a los ayuntamientos, también al Ministerio de Obras Públicas, a todas las instituciones que tengan que velar porque una edificación esté bien estructurada. Como decía Manuel, no podemos seguir en este tema de que usted está haciendo una edificación, va un supervisor, usted le mojó la mano y usted siguió haciendo lo que usted quiera. Aquí, esta situación, esta tragedia que es tan lamentable para todo el país, que tiene al país ahora mismo de luto, debe de marcar un antes y un después. Este debe de ser el inicio para empezar a hacer las cosas bien. Aunque como dominicanos que somos, ponemos candado después que nos roban, esto debe marcar un antes y un después. Ya Sí, marcó pero un antes y un después. Esperamos ese después sea positivo y no solamente el trauma que ha quedado para el país. Pero que para que se pueda marcar, tiene que haber un régimen de consecuencia. Es decir, aquí se ha sido muy, muy rápido cuando han sucedido situaciones en infraestructuras que han fallado y ha pasado en este mismo gobierno de Luis Abinader, y el propio presidente ha dicho hay que investigar inmediatamente. Mueblería de La Vega. Por ejemplo, inmediatamente, no, eso hay que investigarlo inmediatamente y que caigan los responsables de esto. A las 2 horas estaba preso el dueño. Hay que hacer lo mismo porque hay algo que va más allá de la supervisión, óigase bien, hay algo que va más allá de la supervisión del Estado, que muy probablemente no puede estar en todas partes al mismo tiempo.
Y es el peso que tiene y el valor que tiene la sanción cuando suceden casos como este. Porque si tu infraestructura te está fallando y tú sabes que te está fallando y te han demostrado que está fallando, tú tienes que ser lo suficientemente responsable para corregirlo. Ahora, si no pasa nada, amén. Pero si pasa algo como en este caso pasó, debe de investigarse y que caiga todo el peso de la ley, porque de lo contrario vamos a seguir y mañana va a pasar peor con otras estructuras si no tenemos un régimen de consecuencia en este país. Parece que es en todo que hay que aplicar un régimen de consecuencia real en la República Dominicana. De lo contrario, vamos a seguir como chivos sin ley. Y no tiene entonces sentido el papel del Estado. Si es así, no tiene ningún sentido. Esto es Micrófono Abierto. Continuamos con el primer bate del equipo, Ricardo Sánchez. Bien, buenas tardes a todo el país, buenas tardes a la nación. Este domingo ya, luego de la tragedia, creo que estamos un poquito más recuperados. 6 días ya de luto. Y que viene siendo el tiempo para ir reiniciando en las etapas que quedan, en las etapas que restan por ver de este suceso trágico que ha marcado, como ya decían mis compañeros, un antes y un después. Y voy a tomar la palabra del abogado Neurin Tejeda cuando dice que hay que poner candado. Y es cierto. Aunque el dicho rece que el dominicano pone candado después que le roban, y ya nos robaron 221 vidas, hay que poner candado. No se puede quedar en no hacerlo simplemente porque hayan gentes que vayan a decir o que vayan a opinar de que por qué no lo hicieron antes. En algún momento hay que hacerlo. El Estado debe tomar las represalias del lugar, pero no de un modo vengativo, sino de una manera preventiva. Se deben intervenir las edificaciones que haya que intervenir, se deben revisar, se debe crear un protocolo. Sin embargo, en este día también quiero llevar una felicitación. Felicitar a todos aquellos voluntarios de las distintas instituciones que estuvieron en la zona cero, en la recuperación y el rescate. Sin ellos hubiésemos perdido a más personas. Sin ellos hubiésemos tenido que esperar que organismos internacionales llegaran para poder iniciar las labores. Sin embargo, aún aquellos que con mucho amor acudieron al llamado desde Israel, desde Puerto Rico, desde México, a quienes agradecemos como pueblo dominicano, se unieron todos los voluntarios dominicanos de Defensa Civil, de Cruz Roja, del Cuerpo de Bomberos, de distintas partes del país, para realizar las labores de búsqueda y rescate. Y qué bueno que contamos con algunos que tienen preparación. Y qué mal que no son más y que no estamos mejor preparados. Esta tragedia evidencia que la República Dominicana no está preparada en lo más mínimo para una catástrofe de gran magnitud. Si ocurriese en nuestro país, y Dios nos libre, un terremoto de una magnitud considerable, no tendríamos capacidad de respuesta. Pues en el Jet Set, una edificación de un solo nivel, donde se desprendió todo el techo, pasamos prácticamente 5 días para poder declarar que ya habían concluido los trabajos. No quisiera imaginarme un terremoto de gran magnitud en el país porque no tendríamos la capacidad de lidiar con la cantidad de muertes que se provocarían luego de lo sucedido a causa de no poder ser rescatadas las personas. A esos que ahora muchos llaman héroes sin capa, quiero recordarle a las autoridades que ellos siempre han estado ahí y que siempre están ahí en los momentos de mayor necesidad. No
los recuerden solamente cuando los necesitan. El Estado Dominicano debería hacer uno de esos préstamos millonarios que se hacen para muchos temas, para enviar una gran cantidad de voluntarios a capacitaciones, para suplir a las diferentes instituciones de rescate de las herramientas necesarias para que cuando suceden las eventualidades, porque suceden, estemos preparados. Porque, como dice el dicho de la ley de Murphy, aunque no está comprobada, si algo puede salir mal en algún momento, va a salir mal en algún momento. Y la preparación que tengamos en el futuro va a depender de las acciones que se tomen ahora, y va a depender de las inversiones que se hagan ahora, y va a depender de las decisiones que como Estado se tomen ahora. Lo de las responsabilidades, ahí están los equipos que ojalá y aclaren y den una respuesta satisfactoria. No necesariamente culpando o exculpando, sino arrojando claridad a una nación que lo necesita y a un pueblo que lo reclama. Aprovechar ese comentario, Ricardo, bueno, lo hemos visto varias veces, cuando el siniestro de San Cristóbal pasó lo mismo, los bomberos por todo lo alto, y luego al poco tiempo lo volvimos a ver, reclamando que no tenían equipos, que estaban trabajando a mano pelada, como se dice popularmente. Entonces lo volvemos a ver. Y aprovecho la oportunidad para la parte del voluntariado. Muchas personas que no pudieron ayudar porque no están inscritos en ninguna de las instituciones, Defensa Civil, Cruz Roja, los bomberos. Este es el momento que, si usted desea ayudar como voluntario, a acercarse a estas instituciones para que usted pueda dar la mano. Muchas personas se quedaron en la zona cero, pero no podían hacer nada porque no estaban inscritos, no tenían la preparación. Entonces, a veces muchas personas que quieren ayudar, pero no saben siquiera dar los primeros auxilios. Pero se puso en reflejo también la empatía. Sí, sí. Y se puso en reflejo la solidaridad. Personas que no pudieron ayudar con la búsqueda y rescate, que es una labor propia de los voluntarios de las instituciones correspondientes, porque tienen el conocimiento y la preparación, pero sí fueron y llevaban botellas de agua, llevaban comida, ayudaban a repartir, ayudaban a calmar a las personas. Yo creo que las catástrofes, lamentablemente, las catástrofes nos muestran la unidad que tiene el pueblo dominicano. Y digo lamentablemente porque no debemos esperar que hayan catástrofes para manifestar esta unidad, para manifestar esta empatía y para manifestar la mejor parte que nos caracteriza como pueblo. Que de hecho hay una parte dentro de toda esta desgracia, como tú señalas, Ricardo, que realmente tiene que sobresalir ante todo lo malo. Por ejemplo, yo veía ayer que el Ministerio de Salud Pública informaba sobre la cantidad de personas que fueron a los centros de donación de sangre. Sí. Casi 500 personas, señores, se acercaron. Por ejemplo, ellos tenían ahí en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte una caseta, y ahí va la gente voluntariamente. Sí, sí. Mira, a ver, chequeame a ver si yo puedo donar sangre. Creo que una instalaron cosa- unas 3. Sí, y en el propio ministerio también. Entonces, esta parte ahí, cuando hay que sobresaltarla también, porque habla muy bien. Sí. Tenemos muy malos dominicanos, y yo sé que en este tema también va a salir la situación de dominicanos que hacen las cosas de manera incorrecta. Pero qué bueno sentirse orgulloso de ser dominicano cuando en estos momentos así difíciles aparece la gente y dice: yo estoy dispuesto a colaborar, yo estoy dispuesto a ayudar. Óigame, lo que sea. Pero este gesto, yo creo que significa más que dar dinero, y porque tú estás dando tu propio cuerpo, o sea, tú te estás dando tú mismo cuando tú entregas, por ejemplo, sangre. Venga, yo soy un voluntario, sáqueme sangre. Ahí. Nunca he donado, yo vi gente ahí, yo nunca he donado, pero yo quiero que me saquen sangre. O sea, tú estás dando de ti mismo para salvar vida, y eso habla muy bien de nosotros. Hay una frase que los que donamos sangre la conocemos a carta cabal y nos identifica, y dice que
donar sangre es donar vida. Debe Es donar ser así. vida. Tú no Es puedes así. compararlo con dinero, tú no puedes compararlo con nada. Definitivamente. Hay personas que han muerto a falta de una pinta de sangre. Sí. A falta de una pinta de sangre. Y eso era uno de los insumos, digamos, que más se necesitaba en este momento. Y qué bueno que acudieron las personas. Algunos tabúes con la donación de sangre. Si usted tiene tatuaje, usted puede donar. Si usted es mujer, usted puede donar. Si usted no ha tenido ciertos tipos de enfermedades que dejan anticuerpos, usted puede donar. Usted simplemente tiene que ir, le realizan una analítica, verifican si las condiciones están, porque aún quienes donan regularmente tienen que realizarse estas analíticas y tienen que verificar si está óptima las condiciones en el momento. Cuando usted tenga la oportunidad, cruce por un banco de sangre y done sangre, porque de verdad es donar vida. Hay un tema que quizás aquí también estamos pasando por alto. Y es que cada vez que pasan situaciones como estas, es que nos damos cuenta lo mal que a veces valoramos a instituciones como lo son los cuerpos de bomberos, la defensa civil, instituciones como esas, Cruz Roja Dominicana. Cruz Roja Dominicana, todas esas instituciones de socorro, que son personas que están dispuestos a arriesgar sus vidas para con eso lograr salvar a otra. Esas personas en nuestro país, el valor que se le da, el salario a los que se le paga, a los pocos que se le paga, Sí, porque la mayoría son el voluntarios. salario que La se le gran paga mayoría. es una miseria. Y eso es lamentable. Así como ustedes ven que se valora el trabajo que hace la Policía Nacional como organismo de seguridad, que cada vez se dice, vamos a tratar de mejorarle el salario, vamos a tratar de mejorarla. Así debería de tratar de mejorarse las condiciones de los bomberos. Así debería de tratar de mejorarse las condiciones de la defensa civil. Y así debería de tratarse de mejorar las condiciones de cualquier institución que sea, así sea una organización sin fines de lucro como es la Cruz Roja, pero de darle más oportunidades, de tener herramientas para cuando se presentan estas situaciones puedan responder de manera adecuada a dichos procesos. Lo que decía en mi comentario, herramientas, capacitación, capacitaciones internacionales. Si hay que tomar un préstamo, porque se toman préstamos para 1 millón de cosas. Entonces vamos a tomar un préstamo para este tipo de capacitaciones, para comprar las herramientas que son necesarias, para estar preparados ante cualquier catástrofe que pueda ocurrir y que puede ocurrir en cualquier momento, y está demostrado. Porque el Jet Set, 52 años como discoteca tenía. Nadie esperaba eso. Y 70 y pico la Y- construcción, antes era un cine. Entonces, ¿quién esperaba? No, que y eso- no se esperaba eso, y mucho menos los fenómenos naturales. Entonces, Que es peor todavía que nosotros mismos que estamos en una ruta, porque estamos en la ruta de los huracanes por aquí. Imagínate, Mira. lo que tú dices, cada momento toma más valor Yo- de que estemos preparados. ahora el viernes habían 7 provincias en alerta, 14 por todas, entre amarilla y verde, y ya habían inundaciones en la parte norte, Sí. con una vaguada. Entonces, hay que estar preparados. Capacidad de respuesta necesitamos. Es necesario. Y el Estado en eso tiene Al que Jet- intervenir. Al Jet Set se volcó la crema innata de las instituciones del país entero. Pero si tú tienes un fenómeno que te afecta al país entero, los necesitas a cada uno en su lugar. Hay que seguir capacitando y hay que seguir supliendo de las herramientas necesarias a estas instituciones. Esto es Micrófono Abierto. Continuamos ahora con el abogado de este grupo de expertos, Neuris Tejeda.
Bien, buenas tardes, país. Gracias, José Enrique. Gracias a todo el equipo, ¿verdad? Manuel, Ricardo, el Bori. Y gracias a todos los televidentes que cada domingo nos sintonizan a través de Supercanal Caribe y Supercanal 33 y las plataformas digitales. Como ya nuestros compañeros que nos antecedieron han dicho, esta ha sido una semana devastadora para el país y gran parte del mundo. Esto ha sido noticia internacional, donde en todos los países se ha hablado de esta tragedia que ha pasado. Que yo creo que todos tenemos, digo todos, porque yo en lo personal y algunas amistades que conozco, alguien siempre tiene a alguien o que conocía, un amigo, un primo, un tío, una tía que estaba en ese evento. Esto ha sido un hecho lamentable para nuestro país y que ha enlutecido a toda nuestra nación. Y esto nos trae una interrogante. Y esa interrogante para nosotros se llama nuestra sociedad y su empatía. Y cuando digo nuestra sociedad y su empatía, me refiero a, así como este hecho, muchos hechos que pasan a diario en nuestro país, donde personas que a veces se accidentan en una carretera, que van conduciendo, vamos a decir, un vehículo cargado de plátano, y usted ve que ocurre un accidente y las personas corren no a socorrer al que tuvo el accidente, sino a tomar posesión de los plátanos que dicho accidentado cargaba. Pero así como pasa con ese que cargaba plátano, también pasa con el que carga pollo, así pasa con el que lleva un camión de cervezas. Usted ve a diario, ve videos en las redes sociales donde se volteó un camión de cerveza y usted ve el corredero de la gente cargando con las cajas de cerveza como que son de ellas. Y ahí está la interrogante, donde decimos, ¿dónde queda la empatía? ¿Dónde queda el humanismo? ¿Cómo es posible que una persona se accidenta y usted no vaya a ver si la persona está bien, si necesita ayuda, qué usted puede hacer por esa persona, y usted vaya a adueñarse de algo que no es suyo, poniendo como prioridad tomar posesión de algo que no es suyo antes de priorizar la vida de ese ser humano que está ahí, que puede ser un padre de familia? Así como pasan estos casos a diarios, ese mismo caso se dio en este lamentable hecho que pasó la semana pasada en el Yeset. Cuando pasó este accidente el domingo en la madrugada del lunes, ¿verdad? La semana pasada. Madrugada del martes. Madrugada del martes, lunes en la noche. Correcto, madrugada del martes. Hubieron víctimas de los cuales yo tengo conocimiento, que esto no se trata de especulaciones. Hay personas que salen a especular a los medios de comunicaciones. Yo no estoy especulando, porque esto que yo estoy diciendo aquí, lo estoy diciendo de una persona la cual me acompañó ayer en un funeral de una familiar que murió en ese accidente. Y esa persona era nada más y nada menos que el novio de esa joven que murió en ese accidente. Y ese joven que logró salir con vida de ahí,
pero que yo sé que su vida jamás será la misma después de dicha experiencia. Logró salvarse. Una de las razones por que logró salvarse fue porque tenía un guillo y cuando se lo estaban quitando, él sintió que lo estaban moviendo y logró como despertar del trauma, del golpe, y le dijo a la persona: sácame de aquí, que si me sacas te voy a dar no lo que vale ese guillo, sino 3 veces lo que puede costar ese guillo. Y eso nos vuelve a traer la interrogante: ¿dónde queda la empatía? Pero con esto no estamos acusando a ninguna persona en particular, a ninguna institución en particular, porque no sabemos cuántos tipos de personas habían ahí y en ese momento. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuáles instituciones estaban ahí? No lo sabemos. Ahora, como dominicanos y como sociedad, debemos revisarnos, porque no andamos bien. ¿Cómo vamos a priorizar una prenda antes de priorizar la vida de un ser humano, que puede ser el tío quizás de tu hija o de tu hijo, que puede ser tu primo o que puede ser hasta tu padre? Debemos de ser más empáticos y, como decía antes en un comentario anterior, que esta tragedia que ha pasado marque un antes y un después y que nos sirva de experiencia para tratar de mejorar la forma en que vemos las cosas cuando pasa un accidente, sea de tránsito, sea una tragedia, sea lo que sea. Debemos de velar por la vida de nuestros compañeros dominicanos que somos, antes que cualquier objeto de algún valor económico. Cuando yo hablaba ahorita de los donantes de sangre, decía, va a salir también el tema de la situación que se da también con los malos dominicanos. Con los malos dominicanos. Porque si bien es cierto que a uno se le paran los pelos, como decimos, cuando ve una fila de gente para donar sangre, también se irrita cuando ve situaciones como esta. No solo eso que tú señalas, eso se dio en el momento, pero hay una información ayer que la Policía Nacional y el Ministerio Público están investigando el uso de tarjetas de crédito de gente que estaba sepultado en los escombros. Sí. Y se le utilizó su tarjeta en establecimientos comerciales. Entonces, sí es cierto, hay una parte de la sociedad a la que hay que llevarle a la parte humana también. Yo creo que tenemos que volver también ahí, a esa parte. Y recordé cuando tú citabas ese ejemplo a una compañera de mi esposa que en un momento le lanzaron un aceite en la carretera de este quemado para que el vehículo tuviera un accidente. O sea, priorizar, como dice Neuri, priorizar asuntos materiales para que la gente tenga un accidente y despojarlo de lo que tiene y no le importa arrancarle la vida. Yo lo que sí creo que los malos son menos. Son menos, aunque sí. Suenen mucho. Son menos. Son menos. Vimos una sociedad, como hablábamos en otro segmento, unida realmente. La unión del pueblo dominicano se vio los buenos corazones. Y como aún personas que no conocían a nadie ahí dentro, quisieron ir a ayudar y dar su mano amiga. Esto fue Micrófono Abierto. Síguenos en todas nuestras redes sociales: YouTube, Instagram y TikTok. Continuando con la programación lamentable del programa de hoy, vamos a recibir con nosotros al pastor Francis Ciprián, quien va a compartir una palabra y hacer un clamor por nuestra amada República Dominicana. Amén. Dios te siga bendiciendo, mi hermano Enrique. Amén. Y Dios bendiga a toda la República Dominicana
que la gracia, la misericordia de Dios se siga derramando a favor de nuestras vidas de una manera muy especial. En este momento vamos a estar haciendo un clamor por nuestra amada República Dominicana. Y antes de, quiero leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta palabra, dada por nuestro Señor Jesucristo, es una palabra que nos conforta, una palabra que nos fortalece y que en medio de las tragedias, en medio de las dificultades, nos motiva a depositar nuestra confianza en Dios. Así que en este momento voy a hacer esta oración para que Dios nos ayude, como dominicanos que somos, a que en medio de esta dificultad, en medio de tanta incertidumbre, tantas malas noticias, que el Señor nos permita depositar cada día nuestra confianza en Él, entendiendo que Dios es quien consuela a aquel que está quebrantado. Dios es el que restaura y el que levanta al caído. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria, Dios mío, porque solamente tú la mereces. Te damos a ti toda la honra y te damos a ti todo el honor. Padre, en este momento elevamos este clamor delante de tu presencia a favor de nuestro país. Entendemos que la República Dominicana te pertenece a ti. Creemos que este país es tierra tuya, Señor. Y por eso, Dios mío, clamo delante de tu presencia. Mira, Dios mío, la tragedia que sucedió este martes en la madrugada. Clamamos, Señor amado, por esos familiares que han perdido seres queridos. Oramos por ello, para que tu gracia, tu misericordia, se derrame a favor de sus vidas. Toma el control de cada familia que en este momento está enlutada, que se encuentra, Dios mío, atravesando este dolor tan fuerte. Oramos para que tú les fortalezca. Permite, Dios mío, que puedan depositar su fe en ti, que puedan acercarse a ti, que puedan entender, Dios mío, que la paz que viene de ti es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no la puede dar, que solamente tú, amado Señor, la puedes entregar en nuestro corazón. Ven manifestándote, Dios mío, a favor de nuestro país. Tú eres el Dios de toda gracia, tú eres el Dios de toda misericordia. Obra, Dios mío, a favor de la República Dominicana. Tu palabra dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ayúdanos, Dios mío, a humillarnos delante de ti, a reconocer que solamente en ti hay salvación y vida eterna, y que la República Dominicana pueda ser sanada por ti. Toma el control, restaura los corazones que están quebrantados, las vidas que están afligidas. Trae restauración, renovación en sus vidas para la gloria de tu nombre, y que esas familias enlutadas puedan depositar su fe en ti y puedan entender de que solamente en ti, Señor, hay esperanza y hay salvación. Te damos gracias. Este país está en tus manos. Te pertenece a ti, la República Dominicana, y creemos que grandes cosas a favor de este país han de manifestarse en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Francis, muchísimas gracias. Siempre las órdenes, mi hermano. Dios te bendiga y gracias por la invitación. Siempre, siempre y más en estos momentos que el pueblo necesitamos de Dios. A ustedes, gracias por llegar hasta este momento del programa. Nos vemos el próximo domingo, porque aquí estamos fluyendo.